Me llamo Paulina Ferrer y soy historiadora del arte. Hoy quiero hablaros de un retablo que es ejemplo de la decisiva penetración del Renacimiento en el arte español. Se trata del retablo mayor de la Catedral de Ávila, constituido exclusivamente por pinturas al óleo sobre tabla. Las pinturas quedan enmarcadas por una estructura que aún nos habla de un lenguaje gótico precedente, pero que ya presenta elementos renacentistas en parte de su decoración. El retablo entra en la catedral prácticamente con el siglo XVI. Se comienza en 1499 y queda terminado en 1512. Presenta 10 grandes tablas principales, 8 tablas en la predela o banco y otras 6 en entrecalles. Llama la atención y nos habla de su modernidad el gran tamaño de las tablas principales. Se prefiere reducir el número de escenas a cambio de ofrecer un amplio desarrollo espacial de cada una de ellas, permitiendo así una visión clara y contundente. La compartimentación del retablo se realiza de manera clara, comprensible al primer golpe de vista. La base del conjunto se constituye mediante una predela o banco que sería el equivalente a la planta baja si se tratara de un edificio. Sobre ella se elevan 2 cuerpos equivalentes a los pisos del supuesto edificio. Entre estos 2 cuerpos, dividiéndolos en conjunto verticalmente, se crean 5 calles, y entre la calle central y las 2 contiguas aparecen 2 estrechas entrecalles. Vemos ahora el gran tabernáculo, sagrario del altar mayor, diseñado para su perfecto acople en el retablo. Su autor fue el escultor Vasco de la Zarza, quien también había intervenido en la ornamentación renacentista de la estructura que enmarca las tablas de pintura. No voy a hablar del tabernáculo en este vídeo más que lo que ahora estoy diciendo. Es todo él de alabastro, material predilecto de su autor, y se labró entre 1518 y 1522. La hermosa pieza, por su singularidad, belleza y programa iconográfico, merece la pena su estudio aparte en un próximo vídeo. Afortunadamente, sigue en el lugar para el que fue concebido, no como en algún otro caso en que el tabernáculo del altar mayor catedralicio fue trasladado sustituyendo su función sagrada por una nueva función de carácter turístico. Antes de comenzar el análisis sobre fotografías detalladas de cada una de las tablas principales y de las de la predela, os pongo un vídeo que nos acerca al retablo y nos pasea por cada escena e imagen pintadas y por los detalles de la ornamentación en la estructura del retablo. Nos vamos acercando al retablo y aprovecho este momento para deciros que fueron 3 los pintores principales. Pedro Berruguete, le sucedió a su muerte Bartolomé de Santa Cruz y a la muerte de este le sucede por último Juan de Borgoña. Empezamos viendo el retablo por el segundo cuerpo de las 2 calles izquierdas donde se representan 2 escenas de la Pasión de Cristo. Ahora en el primer cuerpo de estas 2 mismas calles, 2 escenas de la infancia de Jesús. Y ahora aquí en la predela aparecen 2 de los doctores de la Iglesia y 2 evangelistas. Subimos por la calle central, apreciamos las entrecalles laterales muy estrechas, con santos representados en ellas, y tras la pintura de la Transfiguración aparece la pintura del Calvario, las 2 pinturas más relevantes, más importantes del retablo en cuanto a su iconografía. Aquí estamos en el segundo cuerpo
de las dos calles derechas, donde representamos la resurrección de Jesús, y en estos dos del primer cuerpo, otras dos escenas de la infancia de Jesús. Aquí bajamos de nuevo a la predela, vemos el tabernáculo y pasamos de nuevo por la calle central, donde vemos la transfiguración del Señor, que es la representación del Salvador, que es, digamos, a la advocación a la que está dedicada la catedral. Ahora vemos el Calvario, que es en toda representación cristiana es el momento más importante de la vida de Cristo. Aquí tenemos la predela, la parte izquierda, con dos doctores de la Iglesia y dos evangelistas, a los que suceden los otros dos evangelistas y los otros dos doctores de la Iglesia occidental de la parte derecha de la predela. Observamos aquí a San Gregorio y San Jerónimo, que es en la parte izquierda, doctores de la Iglesia occidental. Observemos la decoración tan prolija, gótica, y sobre la decoración gótica, decoración renacentista. Lo vamos a ver en toda la estructura del retablo. Aparece ahora la Anunciación, obra del último de los pintores, Juan de Borgoña, y fijaos el techo que pinta de influencia mudéjar, y hablaremos de todos los dorados. Bien, aparece ahora la primera de las tablas grandes del retablo, la primera que se pintó por Pedro Berruguete, representando la oración en el huerto. La figura de Cristo es monumental, ocupando la gran parte del espacio, centrando ese espacio, luego lo explicaremos con mucho detalle. Aquí tenemos dos evangelistas, San Lucas y San Juan, de la predela, porque vamos a la segunda calle, antes estábamos en la primera, a partir de la izquierda. Subimos y vemos el nacimiento pintado por Juan de Borgoña, con bastante influencia de Pedro Berruguete. De todas maneras, es posible que Pedro Berruguete dejaran en esbozos toda la composición del retablo. Esta es la segunda tabla de Pedro Berruguete, y la última que finaliza es la flagelación de Cristo, y esa tabla es magnífica, la representación espacial, el movimiento de los personajes. Ya, como digo, lo estudiaremos más a fondo. Fijaos la decoración, gótico y renacimiento mezclándose. Aquí pasamos a las otras dos calles laterales. Esta sería la cuarta calle, representando la Epifanía, posiblemente de Bartolomé de Santa Cruz, y sobre ella aparece la resurrección de Cristo, esta sí, de Bartolomé de Santa Cruz, aunque parece ser que fue iniciada por Pedro Berruguete. Y seguimos viendo esta decoración gótica y sobre ella la ornamentación renacentista. Aquí en la predela, San Ambrosio de Milán y San Agustín, los otros dos doctores de la Iglesia occidental. Y fijaos también pues la decoración flamígera, gótico tardío. Aquí tenemos la presentación en el templo de Pedro de Borgoña, presentación del niño Dios en el templo. Aquí fijaos otra vez la decoración gótica, que no son todo iguales, cada uno es una forma, es un diseño distinto, que parezcan iguales pero no lo son. Jesús bajando la bajada de Jesús al limbo, y de nuevo esa decoración. De nuevo volvemos a las fotografías fijas. Bueno, primero quiero pedir disculpas porque al final del vídeo he confundido el nombre de Juan de Borgoña con Pedro de Borgoña. O sea, hay una transposición con Pedro Berruguete. Es Juan de Borgoña. Bien. El retablo se construye en tiempos del obispo Alonso Carrillo Albornoz, cuyo pontificado vivió años cruciales en cuanto a la entrada del Renacimiento en España. Además, Carrillo había sido anteriormente obispo de la ciudad siciliana de Catania, y allí pudo entrar en contacto con las nuevas formas renacentistas del siglo XV, y también, según se ha dicho, incluso haber traído consigo al escultor Vasco de la Zarza.
Entre este obispo y su sucesor, Fray Francisco Ruiz, se va a realizar una importantísima intervención mobiliar con gran afectación a la arquitectura de la catedral, especialmente a su eje central. Será esto mediante el traslado del coro y construcción de la sillería y sus cerramientos. El trasaltar con la labra del sepulcro del Tostado, precisamente por el escultor Vasco de la Zarza, y los cerramientos adyacentes, así como el retablo mayor. Además del gran programa de construcción de vidrieras que afectaron a la luz y el color ambiental del crucero, del presbiterio y también de la girola. Y es el retablo que nos ocupa el primer proyecto de este ambicioso programa de renovación catedralicia. Con el retablo entra el Renacimiento en la Catedral de Ávila, en una simbiosis entre las innovaciones flamencas o nórdicas y las innovaciones italianas. Todo ello en combinación con elementos mudéjares de tradición española. Iremos viendo todo esto con detalle, pintura a pintura. Cuando en 1499 el Cabildo de la Catedral de Ávila y el obispo Carrió Albornoz le encargan a Pedro Berruguete la hechura del retablo mayor, este artista está en la culminación de su carrera. Ha hecho obras muy importantes, sobre todo recientemente ha hecho los retablos para la iglesia del convento de Santo Tomás entre 1490 y 1496. Además, muy importante para la idea de modernidad que tenían los comitentes de la catedral era que el artista conocía de primera mano lo que se hacía en Italia, pues había estado trabajando en la corte de Urbino para el duque de Montefeltro. Pedro Berruguete ni mucho menos deja terminado el retablo, pues le sucede la muerte a finales de 1503 o quizá en los primeros días de enero de 1504. Sin embargo, es muy posible que, de acuerdo con los comitentes, dejase esbozada toda la obra completa en su iconografía, en su estilo y en su forma de interpretarla. Como puede apreciarse en la imagen, el retablo se basa en un basamento de piedra que no es otra cosa que lo que fue el respaldar del antiguo coro, el cual es trasladado por la transformación mobiliar y en parte arquitectónica, ahora en curso, del eje central de la catedral. Los capitulares invierten su línea de visión dirigiéndola ahora al espacio del ábside, que va a ocupar el retablo mayor. Vemos la sucesión de figuras ocupando cada una de ellas un edículo o enmarcamiento. Interrumpida en su centro esta sucesión por el gran tabernáculo. La idea sugerida es representar mediante figuras humanas divinizadas los pilares de la fe cristiana y por tanto de la Iglesia. Así, aparecen por parejas, como vimos en el vídeo, los doctores de la Iglesia occidental y los evangelistas, todos ellos pintados por Pedro Berruguete. Y flanqueando el tabernáculo, los dos apóstoles considerados más importantes, San Pedro como piedra de fundación y San Pablo como difusor de la fe, ambos pintados por Juan de Borgoña. Cada pareja se corresponde con una calle, mientras los santos Pedro y Pablo se corresponden cada uno con una de las dos entrecalles. La gran altura del banco permite la representación de cada figura en cuerpo completo. Los doctores sentados y los evangelistas, así como los apóstoles Pedro y Pablo, en pie. A mi entender, resulta indudable la influencia en Berruguete del hecho de haber participado en la creación de la fastuosa galería de hombres ilustres junto a Juan de Gante y otros colaboradores italianos,
en el Palacio Ducal de Urbino, unos 25 años atrás. En Urbino, los personajes aparecen sentados, tras ventanales imbatientes, entre columnas, en modo muy similar a los que luego Berruguete pinta en la predela del retablo de Santo Tomás y a los anteriores en paredes de Navas, estos últimos sin columnas laterales. Aquí en la Catedral de Ávila da un paso adelante y los monumentaliza representando a toda la galería de cuerpo entero. Así, tenemos un verdadero muestrario de varones ilustres, según el sentir renacentista, como pilares y fundamento de la Iglesia cristiana. Hacemos ahora un recorrido visual por las parejas de personajes. Comenzamos con los doctores de la Iglesia Occidental, el Papa San Gregorio y como cardenal San Jerónimo. Aparecen sentados en grandes sitiales a modo de tronos. A continuación vemos a los evangelistas en pie, San Lucas con su atributo el toro y San Juan con su atributo el águila. Pasamos ahora a ver a los otros dos evangelistas al otro lado del tabernáculo, San Mateo con el ángel y San Marcos con el león, también en pie. Seguidamente veremos los otros dos doctores de la Iglesia Occidental, San Ambrosio de Milán y San Agustín, ambos en los sitiales. Ahora pasaré a hablar un detalle de los sitiales que es muy interesante. Pasamos ahora a observar individualmente a cada personaje. Vemos aquí a San Gregorio, investido como papa. Todos los doctores llevan un libro aludiendo a sus escritos y es muy interesante la posición que tienen entre ellos. Ellos cierran espacio. San Gregorio, fijaos cómo su espalda queda hacia la izquierda, cerrando. El último de ellos, San Agustín, quedará a la derecha. Ese mismo juego espacial lo vamos a ver entre los dos personajes de cada pareja. Observemos aquí lo que decía de los sitiales. Me refería al estilo renacentista que se va a combinar con el estilo gótico del siguiente sitial. Esto va a suceder también en las otras dos representaciones de los otros dos doctores de la Iglesia. Aquí vemos ya un plano de cerca de San Gregorio. Observamos el rostro, que ya es un rostro real, es un rostro retratístico, ya propio del Renacimiento. Observamos también la profusión de dorados. Esto sucede en la predela, sin embargo, en las tablas superiores ya desaparecen los oros. Esta simbolización de riqueza en los vestuario, en el mobiliario, esto es de raigambre mudéjar, de raigambre bizantina también, pero va a desaparecer ya, como he dicho, en las tablas superiores, indicando ya una mayor modernidad. Junto a San Gregorio vemos a San Jerónimo. Recordemos que el sitial de San Gregorio se situaba de perfil. Ahora el de San Jerónimo lo vemos de frente. Así pues, tenemos totalmente frontal al personaje. Aparece revestido de cardenal, aunque él no llegó a aceptar el cardenalato, por lo que en muchas otras representaciones aparece solo el capelo tirado en el suelo. Aquí, en cambio, hay un deseo de dignificar a los personajes, revistiéndolos de autoridad. Y gracias a su indumentaria, los vemos con las dignidades que alcanzaron en vida. Acompaña al santo el león, al que, según la leyenda, encontró en el desierto herido y lo curó, y el animal le fue fiel. El respaldo del sitial presenta forma de medio punto, pero toda su ornamentación es de carácter gótico. El rojo de las vestiduras y el oro del trono crean un contraste muy poderoso que viene a concentrar en esta tabla
la idea cromática de toda la predela. Apreciamos en el rostro y en el gesto un estado de beatitud, de serenidad elevada, dentro del realismo de sus facciones. La abstracción divinizaba a los personajes medievales. Ahora, un realismo idealizado los lleva a esa divinización. Pasamos al otro lado de la predela para continuar con los doctores y cerrar así su ciclo. Entre ellos sabemos que quedan los evangelistas. Vemos aquí a San Ambrosio de Milán revestido en su indumentaria y dignidad de obispo. Los dos personajes anteriores gesticulaban sobre el libro como apostillando su contenido. San Ambrosio sencillamente lo mantiene abierto y se complace en la meditación. El sitial presenta la ornamentación renacentista, manteniendo así con los demás sitiales la alternancia de estilos, y en simetría con el de San Jerónimo aparece dispuesto frontalmente. Fijaos también cómo se destaca en sus arquitectónicos laterales la profundidad perspectiva, creando la ilusión de espacio. El fondo rojo del respaldo, ese mismo rojo en el envés de la capa pluvial, los oros en el nimbo del santo, los anchos ribeteados de su capa, el sitial y el fondo de damasco continúan el calor y riqueza de sabor mudéjar en la predela. Y vemos culminar esto en la figura de San Agustín, que cierra con su posición en perfil el espacio del ciclo de doctores y de toda la predela. Su sitial con pináculos y respaldo ojival en 3/4, casi de perfil, obliga a esta disposición del santo, cuyo rostro no gira, manteniendo el ángulo. Al contrario que sus compañeros, él alza la mirada. Sus ojos se avivan y casi parece que va a abrir los labios para hablar. Ello marca un contraste expresivo respecto a los demás. El gesto de su mano derecha acompaña este afecto, pero su atención no se dirige al espectador como sucedería en el arte barroco. Su dinamismo parece, al contrario, querer cerrar más el estrecho círculo anímico entre los 4 personajes. El fondo de intensísimo rojo que sugiere un adamascado intensifica la línea cromática del conjunto. Los evangelistas, sobre los que los doctores llevaron a cabo su meditación y estudio, son los pilares centrales de la Iglesia, y así se representan en el retablo, flanqueando por parejas, junto a San Pedro y San Pablo, el gran tabernáculo. Vemos aquí a San Lucas y San Juan en pie, junto a los animales del tetramorfos que les corresponden como atributos, el buey y el águila respectivamente. Los animales permanecen sumisos a la derecha de los santos, a los que vemos en pie, avanzados sobre un edículo formado por 2 pilastras y un arco de medio punto. El pavimento embaldosado se hace visible y provoca la ilusión espacial gracias a su perspectiva. Las figuras quedan cercanas al espectador y se monumentalizan. Ambas con el libro de sus escritos en una mano y el estilete para la escritura en la otra. La mirada baja, meditabunda y concentrada. Los rasgos hermosos, casi angelicales, en un plano más celestial que los más terrenos de los doctores. Ellos redactaron los evangelios, fundamento de la fe cristiana, y están, si caben, en un plano superior de divinización. Domina el rojo y el oro, en el cromatismo de su indumentaria, en contraste tan querido por Berruguete con el verde intenso. Las figuras de San Mateo y San Marcos aparecen algo más ligeras,
especialmente la de San Mateo, a quien su atributo, el ángel, parece tirar del brazo y de la esquina de su libro, tal vez representando la inspiración, pues San Mateo está escribiendo en este momento. No es este el único caso en la iconografía del santo. San Marcos, por su parte, alza el estilete y parece repasar su escritura, en tanto su atributo, el león, asoma la cabeza por detrás con una mirada escrutadora y casi humana. Observamos que San Mateo ha girado, perdiendo la majestática frontalidad de las dos figuras anteriores, y San Marcos aún la mantiene, pero su contraposto, desplazamiento del peso hacia una de las piernas, se hace más ligero, más móvil que el de sus compañeros. Volvemos a ver la predela en su espléndido conjunto, y así puedo señalaros cómo la convivencia de estilos en la ornamentación se aprecia en las columnas que marcan cada calle y que flanquean cada pareja de personajes, así como a los santos Pedro y Pablo. Son estas columnas plenamente renacentistas. En cambio, las pilastrillas o parteluces que separan cada imagen de cada pareja se constituyen a modo de pináculos góticos, así como los intrincados diseños sobre los arcos de cada edículo. Doy aquí por concluida la primera parte de esta explicación del retablo de la Catedral de Ávila. En un próximo vídeo explicaré las 10 tablas de los 2 cuerpos y 5 calles, con lo cual daré por terminada la explicación de esta hermosa obra de arte del Renacimiento temprano español. Espero que haya sido de vuestro agrado y si os interesa el análisis e historia del arte, suscribiros a mi canal si no lo estáis y, muy importante, activad las notificaciones.